vamos a comenzar nuestro seminario y este taller, el cual vamos a estar abordando la teología de Hechos, dando un poco de contexto y una introducción. Recordemos que el propósito de las conferencias es hacer primeramente las introducciones a estos libros o etapas que hemos estado estudiando, y posteriormente ya después ustedes en su disciplina pues abordar más a fondo y a través de la tarea, ya por parte de la conferencia, a través de su lectura, tener una idea más clara. La tarea tiene que ser con ese fin, que sea clara y concisa. Perdón. La idea es que hemos entendido esto y es la manera en que lo comunico. Si a veces podemos desarrollar mucho, siempre y cuando mantengamos siempre la idea que queremos transmitir o que he aprendido. Estos son los puntos que he aprendido. Por eso hemos dicho que dividan entre un párrafo a otro la idea que están comunicando. De esa manera se están enfocando siempre en las ideas o los puntos que están aprendiendo. Entonces no se les exige, obviamente, más allá. La tesis es la que se espera que podamos trabajar un poquito más, pero en cuanto a lo que aprendí esta semana, escuchamos la conferencia, entendemos la introducción al tema que voy a estar abordando la próxima semana. Durante la semana no solamente puedo depender de este curso o de este recurso, sino también muchas Biblias de estudio tenemos. La idea es adquirir la idea para luego, ya cuando ustedes lo hacen el jueves o el viernes que entregan su tarea, pues sea las ideas comunicadas, cómo yo explico lo que he aprendido. Entonces no nos compliquemos mucho, porque yo sé que a lo largo veo un poquito a veces una pequeña confusión, pero ya poco a poco van viendo sus grados y van viendo, es aceptable, ¿por qué me voy a matar? Mejor busco la idea de que yo pueda adquirir la información. Hoy vamos a estar viendo, como dije anteriormente, el libro y la teología de Hechos. Antes de eso vamos a orar y poner en las manos del Señor esta clase. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos has concedido estar aquí presentes con ese fin de aprender de tu palabra. Sabemos que es una forma en la cual cultivamos el aprendizaje, la disciplina y el enfoque. Todo esto para glorificarte a ti y reconocer así que somos siervos en tus manos, y que cualquier área en la cual trabajamos y nos desarrollamos tienen ese fin de que tú seas exaltado y glorificado en la persona de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy obviamente y de ahora en adelante voy a tratar de usar la televisión un poco más, y la idea no solamente es compartir mis notas delante de ustedes, pero también a través de la aplicación voy a estar subiendo esta misma presentación para que de esa forma ustedes tengan la conferencia, la presentación, y también a través de la semana de estudio tengan acceso nuevamente a las conferencias y a la presentación. Hoy vamos a hablar sobre el libro de los Hechos. La semana pasada vimos una introducción de los libros sinópticos. El libro de Juan lo estaremos estudiando cuando estemos estudiando las cartas del apóstol Juan. Y es importante que tengamos y repasemos nuevamente la descripción del curso. Estudiaremos un resumen del contenido del libro de Hechos con sus temas principales, las circunstancias históricas y algunos elementos literarios del libro. Recordemos las tareas, es asistir a las clases y participar en las conversaciones durante las clases. Es bueno que contribuyamos, o si tenemos alguna pregunta la podamos desarrollar. Leer las lecturas asignadas antes de llegar a clase. Entregar las tareas asignadas a tiempo. Comúnmente ahorita todas las están entregando entre el jueves y el viernes, lo cual es muy bueno. Y preparar su ensayo final. Obviamente, eventualmente hemos trabajado la idea, esta semana los 3 puntos, luego la introducción y luego la conclusión. De esa manera se está trabajando poco a poquito. Ahí sí traten de enriquecer más, no mucho en el sentido de complicarlo, sino sencillamente enriquecer. Amén. Luego, si quien necesite ayuda con el ensayo, con gusto. Cualquier cosa que yo veo que ustedes hacen en su hoja, en Google Drive, yo puedo editarla. La fuente, el tamaño, el espacio, yo hago la corrección. Porque yo sé que a lo mejor en el teléfono o en la computadora complica un poquito. Yo después entro y yo estoy viendo
cuando quitaron o metieron algo. Entonces yo es cuando puedo hacer la corrección, ¿ok? Textos principales para esta semana, especialmente de este taller, va a ser el libro de Hechos. Repasar un poco el libro de Hechos. Y obviamente el compendio de portavoz de teología de Paul Enns, la página 87 al 91. Comencemos con el libro de Hechos. Cosas de importancia que tener en cuenta. Primeramente, que los evangelios vemos el grano de trigo que cae en la tierra y muere. En Hechos lo vemos llevando mucho fruto. Si vamos a Juan capítulo 12, encontramos las palabras del Señor sobre esta importancia de la semilla, de que es necesario que primeramente caiga y muera para luego llevar fruto. El verso 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es lo que vamos a ver en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hemos visto los evangelios. Es una óptica de la vida y persona de nuestro Señor Jesucristo. Su mensaje, sus enseñanzas tenían un fin. Eso nos enseña también por qué en las cartas o en las epístolas tenemos las cosas en un sentido más claras, a diferencia de las parábolas. Porque el Señor hablaba en parábolas y Pablo no hablaba en parábolas. ¿O qué parábola podemos encontrar de Pablo? Obviamente vamos a encontrar ilustraciones, pero no hablaba tratando de buscar otro método, sino trataba de instruir y enseñar. ¿Por qué? Porque a través del periodo de nuestro Señor Jesucristo, hablar de no solamente del reino de los cielos, sino la presencia de por cuál fue su fin de estar aquí, que era el servir, y a través de la predicación estaba sembrando la semilla que era necesario que cayese y muriese primeramente en esa comunidad incrédula, pero posteriormente llevaría frutos, y eso es lo que vamos a estar viendo, no solamente algunos de esa comunidad, pero confines de la tierra. Vemos que en aquellos vemos a Cristo comprando la iglesia con su propia sangre, hablando de los evangelios. Aquí en Hechos vemos a la iglesia así comprada, surgiendo a una existencia real y activa por el poder del Cristo resucitado. En los evangelios vemos, sin duda, que la predicación y la exposición de nuestro Señor Jesucristo era que iba a dar su vida por rescate de muchos. Pero ya en el libro de Hechos vemos el surgimiento de esos muchos en la manifestación del poder del Cristo resucitado. Y esto nos lleva a ver sus dos estados también. El estado de humillación, el estado glorificado de Cristo, exaltado, glorificado y ascendido a los cielos. Un estado en el cual era necesario que a través de su predicación las cosas viniesen aparentemente a muerte, pero en última instancia tendría un impacto global. Vemos que en las palabras de Johann Spangenberg, era un teólogo en los tiempos de la Reforma, dijo lo siguiente sobre el libro de Hechos. El libro de Hechos debe ser titulado no meramente los hechos de los apóstoles, sino incluso mejor, los hechos de Cristo a través de los apóstoles. En la teología pentecostal dirán, no, es los hechos del Espíritu Santo. Bueno, en última instancia es los hechos de Cristo enviando su Espíritu a través de los apóstoles. Pero el elemento de los evangelios con hechos es la conexión de ese estado de humillación y ese estado de glorificación de nuestro Señor. Y es la presencia de Cristo ya no aquí en la tierra, sino a la diestra de Dios Padre, manifestando el propósito de su mensaje anunciado en los evangelios. En otra parte, él mismo dijo, el libro de Hechos es un libro lleno de hermosa predicación. Y hace referencia a Pedro, a Esteban, Felipe, Pablo, Santiago. Es ahí donde el pentecostal no le agrada. Porque su predicación no es exegética, sino más emotiva, emocional. Pero lo que vemos a lo largo del libro de Hechos es una manifestación poderosa de una confirmación del Evangelio que el propio autor de Hebreos lo narra en el capítulo 2. Que Dios estaba juntamente con ellos, confirmando con señales y prodigios el mensaje. Era algo paralelo, pero el fundamento era el mensaje. Por eso vemos
los sermones largos de Pedro, de Esteban, los diálogos de Felipe, el apóstol Pablo y Santiago en Hechos capítulo 15, en los conflictos en cuanto a los primeros comienzos de la iglesia en Hechos. Por su parte, Juan Calvino dijo que el libro de Hechos es una imagen viva del reino de Cristo ascendido. Es interesante, ¿no? Ver el libro de Hechos, cómo Cristo está reinando desde la diestra de Dios Padre, y a lo largo del libro de Hechos encontramos cómo Él reina, una viva imagen del reino de Cristo ascendido. Él añadió 2 puntos, dijo que en Él, en el libro de Hechos, vemos el Evangelio proclamado constantemente, y 2, en Él vemos los frutos del Evangelio en individuos, comunidades y pueblos. Y esto es lo importante para nosotros, porque es una manifestación de la gran comisión que obviamente en un periodo, en un marco de 30 años de vida de la iglesia, se manifestó. Como lo veremos más adelante, no solamente en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, sino ellos entendieron literalmente los confines de la tierra, llevar el Evangelio. Incluso el apóstol Pablo, que quería llegar a España, y si hubiera sabido de Honduras, Nicaragua, México, estaría en su objetivo querer llegar o equipar a la siguiente generación para llevar el Evangelio a esos confines. Una breve introducción. Bueno, el libro de Hechos nos da asimismo el marco histórico para las epístolas paulinas, con excepción de las pastorales. A lo largo de estos 30 años aproximadamente que el libro narra la vida del apóstol, primeramente de Pedro y luego de Pablo, se puede hacer esta división. Es importante que tengamos en cuenta que el libro nos da un marco histórico muchas veces que nos ayudan a entender mejor las epístolas. Porque, por ejemplo, el texto que estuvimos ayer viendo en casa de 1 Corintios capítulo 16, Macedonia, Timoteo, Éfeso, pues, ¿quiénes son esas ciudades? Bueno, el libro de Hechos nos da ese marco histórico de cómo el apóstol Pablo, a través de sus misiones, comenzando desde capítulo 13, a través de su primera misión, establece iglesias, ancianos y unas comunidades en las cuales manifestaron así la vida en Cristo Jesús. También es la primera historia escrita de la iglesia latente, militante y triunfante en un marco de tiempo de 30 años. Y eso es importante que tengamos en cuenta. Es la primera historia escrita donde se presupone que habrá iglesia manifestándose, latente. Es una iglesia ya convertida que está militando, marchando, pero también es una iglesia que triunfa a través de la persecución e incluso a través de la muerte, porque van directamente con nuestro Señor Jesucristo. Latente, militante y triunfante, tanto aquí en la persecución o en la expansión del reino, como cuando mueren y ahí pasan a presencia de nuestro Señor. El periodo de tiempo más o menos en el libro de Hechos es un periodo del año 30 aproximadamente al año 62-64 aproximadamente. Ese es el periodo que cubre el libro de Hechos. Hay algún aspecto que vamos a estar viendo más adelante. En Hechos vemos la historia y la transición de la iglesia primitiva, que fue poco a poco desplazada geográficamente desde Jerusalén hacia Roma, y su cambio demográfico de ser mayormente judía a gentil. Y eso es importante que lo debemos de entender, porque en este periodo de expansión de la proclamación del Evangelio, vemos que la iglesia comienza en Jerusalén, comienza en un aposento alto, pero no termina ahí. No tenemos una iglesia sin paredes allá por el sur. Pero la idea es que la iglesia comenzó recibiendo el poder del Espíritu Santo y que fue el propio Cristo resucitado expandiendo a su iglesia para que llevasen así la gran comisión y obviamente el Evangelio y el triunfo de Jesucristo a lo largo de la historia. Entonces vemos una iglesia que está en transición, que fue poco a poco desplazada geográficamente desde Jerusalén hacia Roma, y su cambio demográfico de ser mayormente judía a cambiar a ser mayormente gentiles.
La semilla fue sembrada y muerta para luego llevar mucho fruto universalmente. Nuevamente reiteramos esto. El Evangelio de Jesucristo al ser proclamado y luego su obra en morir para luego ser resucitado, conllevó una verdadera surgimiento de individuos a la fe. ¿Cuáles son los temas principales de Hechos? Bueno, en resumen, ustedes a lo mejor tienen Biblias de estudio y tendrán un poquito más amplio el bosquejo. Traté de resumirlo. Por ejemplo, si mencioné anteriormente que en un aspecto del capítulo 1 al capítulo 9 podemos ver la vida de Pedro, un énfasis mucho en Pedro y en Juan. A partir del capítulo 9 en adelante vamos a ver un énfasis mayor en Pablo. Esa sería una primera óptica del libro de Hechos. Pero sin embargo hay otros rasgos importante que ver. Aquí solamente resumimos en 4. Primeramente la iglesia surgiendo y su misión. La acogida del evangelio tanto de judíos como de gentiles. Hay hostilidad, rechazo, pero también vemos por la obra del Espíritu Santo conversiones. Entonces esto es interesante verlo en el libro de Hechos. Vemos también a partir del capítulo 13 los viajes del apóstol Pablo, los viajes misioneros. Y en esencia vemos en el libro el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si está lleno de predicaciones es porque está lleno del Espíritu Santo. La predicación, y esto cito a Archie Sproul, que dice que el Espíritu Santo viene con la palabra, por la palabra, a través de la palabra y nunca fuera de ella. El libro de Hechos es lo que vemos. Constantemente una manifestación poderosa de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. ¿Quién fue el autor del libro de Hechos? Aquí hay dos evidencias, tanto internas como externas. Pasemos primeramente con las evidencias internas. La autoría de Hechos está estrechamente ligada a la autoría de Lucas. Por ejemplo, los dos libros están dirigidos a Teófilo. Si vamos a Lucas capítulo 1, capítulo 1, verso 3, leemos: Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vemos aquí la intención del propio Lucas. En este caso el autor de este evangelio. Investigar, recolectar, comunicar. Por lo tanto, es importante tener en consideración que consideró otras fuentes, e incluso las inspiradas, que bien pudo haber sido el libro de Marcos o Mateo, pero que en última instancia en su investigación, en su recopilación y luego posteriormente en su expresión o comunicación de estas cosas, él fue inspirado para comunicar los datos, detalles necesarios que quedarían siendo registrados en el canon de Dios. Amén. Entonces vemos que hay una función propia, facultades propias según sus propiedades de Lucas, en este caso un investigador, un médico que estaremos viendo también más adelante, pero que consideró investigar, recolectar para luego comunicar así el mensaje. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, vemos en el verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es sin lugar a dudas que para Lucas tuvo 2 volúmenes de su obra. El primer tratado, un segundo tratado. El primero tiene que ser con la persona y obra de Jesucristo en lo que hizo e enseñó. En el segundo, en lo que él continuó haciendo y enseñando a través de sus discípulos enviados. Por eso anteriormente enfatizábamos que ambos tratados tienen que ver con la persona de Cristo. En una, aquí en su estado de humillación, lo que hizo y enseñó. En el segundo, resucitado y ascendido a los cielos, que ahora hace a través de sus enviados, y en este caso sus discípulos. Por lo tanto, vemos que la evidencia interna apunta hacia el mismo autor. Solo Lucas se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, siendo este colaborador del apóstol Pablo.
Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 1, 24, que se hace referencia a Lucas como colaborador. Colosenses capítulo 4, verso 14. Y segunda de Timoteo capítulo 4, 11. Solo Lucas es referido como el colaborador. Y en el libro de Hechos encontramos al propio autor, a veces hablando de terceras personas, pero luego hablando, incluyéndose él en las segundas personas, es decir, nosotros. Y por lo tanto, solo Lucas, siendo el colaborador de Pablo, y es el que hace referencia a Teófilo, y es el que constantemente se presenta en Hechos como nosotros, Hechos capítulo 16, del 9 al 18, narrando, él estando presente, siendo ocularmente quien estaba presente, da a entender que Lucas, siendo el colaborador del apóstol Pablo, es el autor tanto del Evangelio como del libro de Hechos. Entonces, esta es la evidencia interna que podemos enfatizar sobre el autor del libro del Evangelio como de Hechos. Hay otras evidencias que deben de ser consideradas externamente. Esto aquí es donde siempre hay conflictos, porque entre años y personajes, y como no son infalibles, son solamente comentarios, los debemos de considerar así. El fragmento Muratorio, en el año aproximadamente 200 después de Cristo, dice: además, los hechos de todos los apóstoles fueron escritos en un libro. Lucas los condensó para el más excelente Teófilo, porque los eventos individuales sucedieron en su presencia. Vemos el eco de lo que acabamos de decir en las evidencias internas. Teófilo aparece, él está presente en muchos acontecimientos, es mencionado el colaborador de los apóstoles. Entonces vemos que ya en el año 200 se tenía esta teoría fuerte sobre el autor, que era Lucas. Luego dice: como claramente lo demuestra omitiendo la pasión de Pedro, o la muerte de Pedro, tanto como la partida de Pablo, cuando este último salió de la ciudad de Roma para ir a España. Entonces, esto lo vamos a ver en el último capítulo 28, que debemos de considerar que el apóstol Pablo fue preso 2 veces. La primera, en el capítulo 28, nos narra que fue llevado y que terminó siendo preso en Roma, pero con preso que solamente tenía un soldado y tenía la libertad de moverse en Roma. Es decir, tenía un guaruda, no estaba preso, pero tenía un guaruda. Pero posteriormente, ahí termina el libro de Hechos, y posteriormente se sabe que Pedro sí fue liberado y que pudo seguir predicando en Roma, y que luego fue preso nuevamente, y es ahí donde encontramos sus últimos escritos, que son las cartas pastorales. Entonces vemos una que primeramente fue llevado y puesto en arresto domiciliario, gracias, pero luego fue libre y luego fue preso. El punto es que el libro termina solamente en el periodo cuando Cristo está siendo preso en su primera ocasión. No se narra su liberación posterior. Entonces todo indica que como no habla sobre la muerte de Pedro ni de Pablo, entonces fue escrito anteriormente, y el único que lo escribió sería el Lucas como colaborador. Fechas de composición: existen sólidas evidencias de que Hechos fue escrito aproximadamente en el año 62 o 63. Acompáñenme a la página del compendio, en la página 87. Y en las fechas de composición dice lo siguiente: existen sólidas evidencias de que Hechos fue escrito en el 63 después de Cristo. 1. Ello explica mejor el final abrupto del libro. Pablo fue llevado a Roma en el año 61 después de Cristo, donde permaneció bajo custodia hasta el 63 después de Cristo. El libro finaliza abruptamente, pero con optimismo, a la espera de la liberación de Pablo.
Entonces vemos que el propio libro de Hechos tiene esta óptica de que el reino de Dios está siendo predicado, gente viene a escuchar al apóstol Pablo, sin lugar a duda, el reino va a seguir. 2. Después del incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo, Nerón comenzó una feroz persecución contra los cristianos de esa ciudad. Si el libro se hubiese escrito después del año 64, sería inconcebible que hubiera cerrado con dicho tono optimista. 3. Si Pablo ya hubiera sido ejecutado, cosa que sucedió alrededor del año 63 después de Cristo, 67, después de Cristo, sin ninguna duda habría alguna mención, obviamente en los libros de Hechos. 4. El impacto de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo se sintió por todo el Imperio Romano. Con todo, no se menciona dicho evento, lo cual indica que no había tenido lugar. Debemos de considerar que a lo largo de los estudiosos van a tener como dos fuentes de fechas. Una muy temprana, a la cual nosotros, y en lo personal me considero favorable, y la otra muy distante. En lo personal consideramos que la mayoría, si no todos, los libros fueron culminados antes del año 70. La posterior es antes de los años 90. Entonces, vamos a encontrar esta discrepancia entre las composiciones. Nosotros consideramos que todos los libros no solamente fueron escritos antes del año 70, sino canonizados automáticamente. No necesitamos la iglesia que comenzara a tomar decisión qué libro sí es canónico y cuál libro no es canónico. Esto es sumamente importante. Por lo tanto, ahí vamos a ver en sus libros de estudios, van a encontrar estas discrepancias de fechas. Algunas evidencias internas, estas son muy fuertes, no mención ni de la muerte de los apóstoles, ni del acontecimiento de la persecución de parte de Nerón, ni mucho menos la destrucción del templo, que era necesario, ya que Cristo lo había profetizado. No hacer mención de eso era evadir algo que es tangible, que está ocurriendo en nuestro entorno, y no mencionar eso. Entonces, sin lugar a duda, todavía no ocurría. Por lo tanto, es muy fuerte que ocurrió en este periodo de tiempo. Amén. Lugar de composición, hay una tradición que dice que Lucas escribió los Hechos en Acaya, Grecia, pero parece más exacto asumir que lo hizo en Roma, donde él termina su libro, Hechos 28, al 16 al 31. Hay algo muy importante aquí, porque lo dije anteriormente. En este contexto vemos en el verso 23, Hechos 28, 23, y habiendo señalado de un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vemos a un apóstol vigoroso, lleno de vida y de causa y de propósito, que desde la mañana hasta el atardecer o anochecer predicaba a Jesucristo escrituralmente, mostrando a Jesucristo, sus palabras, sus hechos, mostrando así la ley de Moisés y los profetas. Por lo tanto, vemos que el libro termina muy optimista, con la presencia de Pablo en Roma, muy activo, predicando sobre el reino de Dios. Propósito de Hechos. Bueno, Lucas se propuso proporcionar un relato sobre el origen y el desarrollo de la Iglesia Universal de Cristo bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Eso lo vemos a lo largo del libro. Como también una presentación de defensa del cristianismo. Esto es importante, porque no solamente es mostrar la iglesia, pero también una defensa de que lo que se había dicho está ocurriendo delante de ustedes. Dice Paul en su página 87, Lucas se propuso proporcionar un relato sobre el origen y el desarrollo de la iglesia bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Tal tema se refleja en Hechos 1:8 y por todo el libro. Recibiréis poder. El relato que hace Lucas del movimiento también se puede ver como una apologética del cristianismo. El impulso apologético parece apuntar en dos direcciones: enfrentar las acusaciones de los judíos contra el cristianismo
y presentarlo al mundo romano de manera favorable. A lo largo de sus estudios, cuando pasen por ahí, pueden leer la página 87-88 y van a ver que son dos elementos: presentar a la iglesia, pero también defender a la iglesia de los judíos, pero también presentarla al imperio romano como una iglesia viva, real, existente en cuanto a lo enseñado por nuestro Señor. Hoy vamos a pasar a leer, en este caso sí vamos a hacer una mención en la página 88, a la página 80, bueno, más bien hasta la 91 vamos a abordar, porque vamos a ver la exposición teológica que encontramos en el libro de Hechos, y me parece muy acertada lo que Paul nos enseña aquí. Entonces vamos a hacer breve una lectura, más bien ligera, no breve, sino ligera, pasar rápido, y así ver la teología que encontramos en el libro de Hechos. Comenzamos primeramente con Dios, obviamente su soberanía. Lucas explica que la muerte de Cristo resultó del decreto, boulé, y la presciencia de Dios, Hechos 2.23, o el conocimiento previo de nuestro Señor. ¿Dime? ¿En qué página? 88. Por el decreto de Dios se entiende su consejo predeterminado e inflexible. Las dos frases expresan la determinación resuelta e inviolable del decreto. En medio de la persecución, los apóstoles cobraron ánimo en la soberanía de Dios. Hechos capítulo 4. A Dios se le llama Señor, déspota, que es el griego en sí, que en nuestro término se oye como alguien, sí, pesado, pero es el griego, del cual se deriva la palabra déspota en español. Hechos capítulo 4. Dios ya había decretado, boulé, con antelación los eventos de la cruz. Los había señalado de antemano, sí. La soberanía de Dios se ve también en la elección, Hechos 13:48, que habían creído por la gracia de Dios. Creyó el número preciso de los que habían sido ordenados para la vida eterna. Entonces, en Hechos vemos una fuerte doctrina de la elección de Dios. Dios predeterminó, decretó y llevó a cabo según su decreto. Es un decreto soberano que Dios lleva a cabo, manifestando así su gracia, pero también sus juicios, dejando a individuos a sus caminos por su incredulidad. La existencia de Dios y la gracia común. Aquí hago una aclaración sobre el término común. Común es popular, no tiene esa misma eficacia cuando es particular. Nosotros, en lo personal, discrepo mucho cuando se usa ese término, ya que muestran una gracia no eficaz, sino popular, para unos como para otros, y al final no tienen la eficacia de salvar. Usamos más el término providencia común, es providencia común o benevolencia común, la buena voluntad de Dios para su creación, tanto para salvos como para impíos. Es benevolente porque Él ama su creación en general, orgánicamente ama su creación, Él la creó, pero sin embargo manifiesta tanto gracia como juicio dentro de su creación. Entonces su benevolencia es común, su gracia es particular. Se manifiesta donde un pueblo ha sido convertido por esa misma gracia de incrédulos a crédulos, y por lo tanto es la iglesia del Señor. Entonces siempre hacemos esa distinción. Unos dicen, bueno, es solamente palabras. No, es aclarar a través de palabras, elementos muy importantes. Obviamente hay una existencia de Dios y de la benevolencia divina o común de Dios. Pablo proclamó al Dios vivo ante sus oyentes de Listra. Les recordó que Él es el creador y les ha dado lluvia y los tiempos fructíferos. Hechos capítulo 14. Pablo también les recordó a los atenienses que Dios les había dado la vida, la respiración, y también había prefijado los tiempos y los límites en Hechos 17. Eso vemos la providencia de Dios, la benevolencia de Dios.
Vamos a la página 89, el mero título de arriba, con letras negritas. Sí, corazón. Y dice Cristo. Página 89, hablamos también, la teología que vemos, o la exposición teológica de Lucas en el libro de Hechos, es sobre Cristo. El énfasis de Lucas en lo relativo a Cristo es doble: acentuar su crucifixión y muerte y también su resurrección. Esta debe ser nuestra teología también. Su muerte, el evangelio tiene que ver con su muerte y su sepultura, pero también su resurrección y que Él ascendió y está a la diestra de Dios Padre. 1 Corintios capítulo 15. Por lo tanto, una teología que abarca todo el cosmos. En las palabras de Abraham Hooper decía que no hay una pulgada en la cual Cristo nos diga esto es mío. Nuestra teología debe de ser de tal manera. Un Cristo que enfatizamos su muerte, sepultura, pero su resurrección y que ascendió a los cielos y gobierna todas las cosas. Crucifixión y muerte de Cristo. Muchas declaraciones en cuanto a la muerte de Cristo reflejan la acusación de los apóstoles a los judíos por su crucifixión, haciéndolos responsables y mostrando el juicio que vendría por su incredulidad. Él fue clavado en la cruz por hombres impíos, Hechos capítulo 2. Lo mataron de manera vergonzosa por crucifixión, Hechos capítulo 3, 5, 10 y 13. El justo fue asesinado por manos impías, Hechos 7. Resurrección de Cristo. Se enfatiza varios temas en relación con la resurrección. 1. El Salmo 16 predijo la resurrección de Cristo y se cumplió en el Salmo 2. Y el Salmo 2 implica también la herencia que recibió el Hijo. Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 13. 2. La resurrección de Cristo se proclamó con gran poder. Hechos capítulo 4 y en los versos 2, 10 y 33. Dios no solo resucitó a Cristo, también lo exaltó a una posición de autoridad. Hechos capítulo 5. Y aquí es como una contradicción interna en el propio autor. Si recordamos las etapas que vimos en el Antiguo Testamento, y especialmente en su conclusión, que por la incredulidad de ellos, el reino se había propuesto. Pospuesto, gracias. Me quedando, soy pro en todo. Y Hechos capítulo 5 en la teología de Lucas, junto con Mateo capítulo 28, nos señalan a Cristo recibiendo toda autoridad. La resurrección de Cristo fue presentada por testigos, Hechos capítulo 10. 5. Su resurrección es un presagio del juicio futuro, Hechos 17. Ojo, estamos de acuerdo en lo que vendría a Jerusalén por su incredulidad. 6. La resurrección de Cristo debía proclamarse a judíos y gentiles para que se cumpliese la profecía, Hechos capítulo 26. Entonces vemos obviamente en la teología de Lucas una teología robusta en cuanto a Cristo. Sobre el retorno de Cristo. Cuando Cristo ascendió, los ángeles les prometieron a los discípulos que Cristo regresaría tal como lo vieron subir al cielo, visible, físico y personal. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Pedro anunció la era milenaria cuando habló sobre los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, 21. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente no solamente convencidos por el apóstol Pedro, sino también estamos de acuerdo con Paul. Pero ojo, es significativo que la muerte y en particular la resurrección hayan sido centrales para la predicación de la iglesia del Nuevo Testamento, tal como Hechos la registra. ¿Cuál es el punto aquí? Es que si el retorno de Cristo es que vendría, como creemos que dice Hechos, visible, físico y personal, debemos de tener en cuenta que parte de su manifestación en su regreso es llevar a cabo su poderío y autoridad, trayendo juicio, trayendo gracia y misericordia. Que cuando hablemos de la salvación y del reino, es ahí donde él considera si habrá un regreso, hasta posterior se va a manifestar esa autoridad de Cristo. Lucas no, Hechos capítulo 5 nos narra que Cristo está ejerciendo esa autoridad en esta presente era, que luego podemos abordar más al tema. Sobre el Espíritu Santo.
Su divinidad, Hechos capítulo 5, recordemos el relato de Ananías, registra la declaración principal en relación con la divinidad del Espíritu Santo. Cuando Pedro confronta a Ananías, le recuerda que le mintió al Espíritu Santo. Y en una declaración paralela exclama: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. Con lo cual igualó a Dios y al Espíritu Santo. Con Dios, perdón, y al Espíritu Santo. Bueno, a Dios y al Espíritu Santo. Su obra. El Espíritu Santo va construyendo la iglesia a través del bautismo de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Esto es importante porque esta es la realidad. ¿Quién es el que nos inserta y nos bautiza derramando así la sangre de Cristo en individuos? La obra del Espíritu Santo. Manifestamos fe posteriormente. Por eso el sacramento o la ordenanza implica señalar la realidad. El bautismo no regenera, el bautismo no sella nuestra virtud una alguna mía, en este caso la fe o la obediencia. No, apunta hacia el decreto, la soberanía de Dios. Él es el que hace la obra soberana, se manifiesta a través de nuestra fe. Pero el sacramento no apunta hacia el individuo o hacia sus virtudes, sea fe o obediencia, sino la gracia de Dios por la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí estamos también no solamente convencidos por la Escritura, pero de acuerdo con Paul sobre el bautismo. El Espíritu Santo va expandiendo su iglesia porque Él es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo, primeramente en el cuerpo místico de Cristo, es decir, que somos parte del cuerpo de Cristo, pero también orgánico, la iglesia del Señor. Amén. También está activo para ser testigos a los creyentes y para guiarlos en el ministerio. Y esto es importante también con nuestros hijos, como no solamente formamos en ellos esta vida cristiana en el temor del Señor, presentando a Cristo y la obra de su gracia, pero también sabemos que Dios, a través de su palabra y el poder de su Espíritu Santo, hace activo a creyentes, los trae a la evidencia de ser creyentes y que ocupen y guíalos en su ministerio. Amén. Y obviamente los textos que pueden considerar durante la semana sobre la salvación. La salvación es por medio de la fe en Cristo. La fe se enfatiza en Hechos capítulo 10, 43. No es necesario que los gentiles se vuelvan judíos primero. Reciban el perdón y la salvación sencillamente, más bien reciben la salvación sencillamente por la gracia mediante la fe, por creer. Hechos 11, 14, incluso Hechos 16, cree y serás salvo tú y tu casa. El arrepentimiento forma parte de creer. Esto es importante porque en nuestra actualidad hay un tipo de enseñanza que se llama salvación por señorío, a lo que discrepamos y nosotros lo hemos enseñado anteriormente, que creemos más bien señorío salvífico de Cristo. Son dos cosas distintas. La salvación por señorío implica que si tú no te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y sigues a Cristo, no puedes ser salvo. Esa es salvación por señorío. Nosotros afirmamos esto, pero desde la perspectiva del señorío de Cristo, que los que han sido salvos son quienes toman su cruz, mueren a sí mismos y siguen la causa de Cristo. No para ser salvo, sino porque son salvos, es que tienen una causa mayor en su vida y la tienen que evidenciar, que están siendo santificados. Son dos perspectivas y ustedes lo van a escuchar en el mundo evangélico, pero son dos diferencias: salvación por señorío o salvación o el señorío salvífico de Cristo. Él llama al arrepentimiento y fe, pero no somos salvos por una virtud nuestra, ya sea de fe o de obediencia o de negarme a mí mismo. Soy salvo por su gracia, porque he puesto los ojos en Cristo, por ende obedezco a su voz, a lo que me manda, la causa que me dicta debe ser mi prioridad de ahora en adelante, porque Él es el Señor, me ha salvado, por eso se llama señorío salvífico de Cristo. Gracias, porque me cruzo aquí. Y me pareció muy buena aportación de Paul sobre el tema. Dice, el arrepentimiento forma parte de creer. En repetidas ocasiones, los heraldos del Evangelio exhortaron a las personas a creer en Cristo. En otras, las urgieron al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, 3, 5, 8, 11, 17, 20 y 26.
Tal cosa indica que esos términos han de entenderse como sinónimos. La declaración de Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 20-21, sugiere que el arrepentimiento está ligado a la fe. Tener fe es arrepentirse. Sin arrepentimiento la fe no es posible. Y eso es importante. Es interesante que Hechos nos lo exprese muy bien. Arrepentimiento para con Dios, fe en Jesucristo. Ambas cosas van paralelas. Porque la ley expone mi debilidad y mi pecado. La ley, el arrepentimiento es esa iluminación o entendimiento en relación a la ley de Dios. Y reconozco que yo soy pecador y que yo debo de arrepentirme ante Dios por transgredir sus mandamientos. La ley es un instrumento para mostrar mi pecado y de esa manera se manifiesta en mí mi arrepentimiento. Pero enseguida no es que puedo vivir en arrepentimiento y no entender fe, porque enseguida es fe en Jesucristo, que lo que la ley expone de mi vida, en Cristo Jesús lo expone como quien salda por mi deuda. Entonces el arrepentimiento y fe siempre van de la mano. Alguien dice que son dos caras de una misma moneda, se puede entender de esa manera. Pero entonces la pregunta siempre es, ¿qué primero, la fe o el arrepentimiento? En realidad es la fe. Creo en la palabra de Dios en cuanto a relación a su ley, que dice que yo soy pecador. Por eso es que me arrepiento. La fe siempre precede. Luego creo que la solución a mi pecado es la persona y obra de Jesucristo, por lo tanto creo que Él es mi Salvador. Entonces, cuando viene en ese juego de palabras, no, primero el arrepentimiento, hermano, y luego la fe. No, primero la fe de creer que lo que Dios dice en cuanto a mí es verdad, que soy un vil pecador, que he transgredido sus mandamientos y que soy merecedor de un juicio eterno. Creo lo que Dios dice, por lo tanto, la fe precede al arrepentimiento. Siempre son sinónimos, pero en cuanto a su orden lógico, la fe precede al arrepentimiento. Amén. La salvación es por la gracia de Dios. Cuando Pablo llegó a Acaya, fue de provecho a quienes, y cito, por la gracia habían creído. Hechos 18-27. De esta forma y en su momento, Dios le manifestó su gracia a Lidia. Hechos 16-14. Y a los que desde el comienzo de los tiempos estaban ordenados. Hechos 13-48. La salvación es aparte de cualquier obra. Hechos 15. En Hechos 15, el concilio de Jerusalén resolvió que los gentiles no necesitaban circuncidarse u obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Eran salvos por la sola fe. Sola gracia, sola fe. Amén. Sobre la iglesia, en Lucas vemos como habría esperar en Hechos hay abundante material sobre la doctrina de la iglesia, porque el libro registra su nacimiento y crecimiento. Voy a pasar un poco por el tiempo, solamente mencionando. Obviamente en el libro de Hechos vemos la formación de la iglesia, la organización de la iglesia y las funciones de la iglesia.